Es un gusto saludarlos nuevamente. En esta lección vamos a revisar la manera de resolver circuitos en serie y circuitos en paralelo. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con resolver un circuito? A determinar el valor de la resistencia total, del voltaje total del circuito, así como la corriente total. Cada uno de estos valores los vamos a medir en unidades distintas. El voltaje se mide en volts, la intensidad de corriente se mide en amperes o amperios, mientras que la resistencia se mide en ohms y se representa con la letra griega omega. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar el primer ejercicio. Lo que vemos en pantalla es un circuito en serie, compuesto por una fuente de voltaje de 5 volts, ¿sale? Y 3 resistencias que están conectadas en serie. La primera resistencia de 6 ohms, la segunda de 4 y la tercera de 5 ohms. Queremos determinar cuál es la intensidad de corriente de este circuito, ¿de acuerdo? Pero para poder utilizar el triángulo de la ley de Ohm, antes debemos de calcular el valor de la resistencia total del circuito. Para eso podemos consultar la página 103 de sus libros, ¿sale? Y ahí vamos a encontrar la fórmula que a continuación les comparto, ¿sale? La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias que lo conforman, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar esa fórmula, ¿de acuerdo? Y vamos a reemplazar el valor de las resistencias que ya conocemos. La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, el valor de la resistencia total será la suma de esas tres resistencias, que es igual a 15 ohms. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor de la resistencia total y también tenemos el valor del voltaje. Entonces ya podemos utilizar el triángulo de la ley de Ohm y revisar que lo que queremos calcular es la intensidad de corriente, de tal forma que la fórmula quedará voltaje sobre resistencia. Lo que tendremos que hacer a continuación es únicamente sustituir los valores y de esa manera vamos a encontrar el resultado, que corresponde a 0.33 amperios. Significa que por nuestro circuito circulan 0.33 amperios. Fácil, ¿cierto? Bien, vamos a revisar lo mismo, el procedimiento, pero en esta ocasión para un circuito en paralelo, ¿sale? Que va a emplear el mismo valor en sus resistencias, pero vamos a descubrir que al final la intensidad de corriente cambia. ¿De acuerdo? Vamos a notar que en un circuito en paralelo la distribución de las resistencias es distinta. ¿De acuerdo? No, los elementos no se encuentran uno al lado del otro, sino de la manera en que nos ilustra el esquema. ¿Sale? La pregunta es la misma. ¿Cuál es la intensidad de corriente de este circuito? ¿Sale? Antes de utilizar el triángulo de la ley de Ohm, tenemos que revisar la fórmula para determinar la resistencia total del circuito, que pueden encontrar en la página 103 de su libro o que yo les comparto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con esa fórmula, chicos, vamos ahora a reemplazar los valores que ya conocemos. ¿De acuerdo? Y nos quedaría una operación como la que a continuación les muestro. ¿Sale? 1 sobre un sexto más un cuarto más un quinto. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar las operaciones y sustituir. 1 entre 6 nos da 0.16, 1 entre 4 nos da 0.25 y 1 entre 5 nos da 0.20. El siguiente paso consiste en realizar la suma de los valores obtenidos y vamos a tener que nuestra fórmula se simplifica del modo 1 sobre 0.61. Para conocer la resistencia total del circuito, basta con realizar la operación y nos vamos a dar cuenta que la resistencia total de este circuito es de 1.63 ohms. Bien, ahora que ya conocemos el valor del voltaje total y de la resistencia total, podemos utilizar el triángulo de la ley de Ohm de una manera similar a como lo hicimos en los circuitos en serie. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra fórmula, voltaje sobre resistencia. ¿De acuerdo? Sustituimos los valores que ya conocemos y nos vamos a dar cuenta que el valor de la intensidad de corriente que circula por ese circuito es de 3.083 amperios. ¿De acuerdo? Aunque los circuitos son similares y el valor de sus resistencias son iguales, la forma de distribuirlo hace que la intensidad de corriente varíe. En un circuito tenemos 0.33 amperios, mientras que en el otro tenemos 3.083 amperios. Está fácil, ¿cierto? Vamos a proceder a resolver los ejercicios que aparecen en su libro en la siguiente tarea.